Bienvenidos a un nuevo encuentro de Entre Colegas, un espacio de charlas de los temas de la práctica cotidiana de nuestra profesión. Hoy nos acompaña la contadora Romina Franco. Ella es consultora de impuestos de Repar y además es docente universitaria de grado y de posgrado y a su vez ejerce la profesión en forma independiente. Con ella vamos a hablar en esta oportunidad de los honorarios de directores frente al impuesto a las ganancias. Muchas gracias, Romy, por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, Clau. Un gusto acompañarte en este encuentro. Gracias. Mira, el tema que nos convoca hoy es un tema que vos sabrás, del cual solemos recibir muchas preguntas en formas cercanas a los vencimientos de las declaraciones juradas de personas jurídicas, ¿no es cierto? Y si bien es un tema muy amplio el de honorario de directores, me gustaría si pudiéramos repasar hoy el tema clave de los límites, ¿no? De los topes a la deducción. Quería aclarar antes de que vos hagas el repaso que nos vamos a ceñir a lo que es los honorarios por la función de dirección propiamente dicha. No vamos a hablar en esta oportunidad de honorarios por funciones técnico-administrativas y que demos por supuesto que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa del impuesto a las ganancias y la normativa societaria para que sean deducibles estos honorarios en la declaración jurada del impuesto de la persona jurídica, ¿no? Entonces, repasamos un poco qué topes había. ¿Te parece bien para la deducción de este concepto? Sí, perfecto. Tenemos que focalizarnos básicamente en lo que nos dice la norma en el artículo 91, que existen un tope que está, digamos, dividido en dos cuestiones. Tenemos un tope fijo, que es de un importe por director de 12.500 pesos, que hoy en día está un poco desactualizado, pero bueno, es lo que nos dice la normativa. Y por otro lado tenemos la cuestión de que tenemos que tomar la utilidad contable una vez detraído el impuesto a las ganancias y tener en cuenta que tiene que estar calculado conforme a lo que nos dice la ley de impuesto a las ganancias, y al resultante le tenemos que aplicar el 25% y eso nos va a arrojar los honorarios deducibles. Siempre tenemos que considerar el mayor de ambos y la cuestión quizás se hace un poquito más compleja porque hoy en día las sociedades tienen diferentes tasas para tributar el impuesto a las ganancias. Antes teníamos una tasa única del 35%, pero la cuestión con la última reforma se hizo más complejo porque tenemos una tasa que puede ser del 25, del 30 o del 35, siempre también teniendo en cuenta un fijo de impuesto. ¿Y ahí qué nos sucede? Cuando te comentaba el tema de que tenemos por un lado que tener en cuenta esta utilidad contable menos el impuesto a las ganancias y que esto por el 25% nos da los honorarios deducibles, nos encontramos que tenemos dos incógnitas. Y aquí la cuestión se puede, digamos, esclarecer con la utilización de tres fórmulas, porque como te comenté, las sociedades pueden tributar a tres tasas diferentes. Perfecto, de los dos topes que vos explicaste, tomamos el mayor y nunca por encima de lo asignado. Y yendo al tope porcentual que vos explicabas, la complejidad de tener que usar tres fórmulas, adicionalmente tenemos la complejidad de que las alícuotas para las sociedades cambian todos los ejercicios, entonces necesitamos nuevas fórmulas para cada periodo fiscal. Exacto, sí, es como que año a año se van a ir renovando, digamos, el artículo 73 se actualiza, entonces estas fórmulas consecuentemente se van a ir actualizando. Exacto. Por suerte, en el Repar Más tenemos una herramienta que es la calculadora para determinar este tope porcentual para la deducción de los honorarios de directores. Sí, que ahí los invitamos a todos después a ver el video con toda la explicación y con la utilización de la herramienta. Sí, que habías grabado vos oportunamente. Exacto, ¿no? Sí. Pasando a una segunda pregunta. Vos me comentabas días atrás que algo que te suelen consultar muchísimo respecto a los honorarios de directores, nuestros suscriptores, es el tema de qué sucede cuando hay pérdida contable con esto de los límites, ¿no? Siempre haciendo la salvedad de que se puedan aprobar, digamos, honorarios de directores según la normativa societaria cuando existe pérdida contable, o sea, cumpliendo todos los requisitos de la normativa societaria para que en estos casos se pudieran aprobar honorarios de directores.
¿Qué pasa entonces con los límites? En ese caso, no vamos a poder utilizar, digamos, usando la fórmula, nos va a dar 0, pero vamos a poder tener acceso a la deducción, como les contaba antes, que es los 12.500, que en el caso que el perceptor es por director, en el caso que el perceptor sea mujer se eleva un 40%, y en los casos de travesti, transgénero, transexual, eso se eleva a un 60%. Así que pueden ir por el tope fijo y, como bien vos dijiste, siempre teniendo en cuenta todas las cuestiones societarias. Bien, eso de las cuestiones societarias es muy importante, no solo para el caso de la pérdida contable, sino también para que en general resulten deducibles los honorarios de directores en el impuesto a las ganancias. Se me ocurren dos temas que siempre suelen consultar. Uno es el tema, ¿cómo le retengo o qué hago si ya le anticipé todo el dinero que tiene que cobrar el director al momento de la asignación, la aprobación por asamblea y la asignación? ¿Cómo hago para retener? Y el otro es, no le pagué, pero le voy a pagar en cuotas. ¿Cómo retengo? Bueno, ahí sí, muchos a veces se olvidan, sigue subsistiendo el régimen de lo que es la RG 830, el régimen de los directores. Tenemos que tener en cuenta, en la primera situación que vos me planteás, que es la más frecuente, que el director se va llevando dinero mes a mes, y qué sucede cuando el director se llevó todo el honorario que se le asignó, y en ese caso, ¿qué sucede con el tema de la retención? En ese caso, la compañía que le abonó esos honorarios asignados va a tener una imposibilidad de retener. Entonces, a través del aplicativo de SICORE, que es el aplicativo en el cual se ingresan las retenciones, tiene que informar la imposibilidad de retener. Pero, por otro lado, la misma norma que nos indica que el beneficiario, en este caso el director, dentro de los 15 días hábiles, tiene que ingresar una autorretención de estos honorarios que percibió. Por el otro lado, lo que vos me comentabas, la situación de qué pasa cuando los asignan, los aprueban y lo van a pagar en cuotas, tenemos que tener en cuenta también que cuando se efectúe el primer pago se tiene que tratar de satisfacer, se tiene que hacer la retención por el total de los honorarios, se tiene que tratar de satisfacer el pago del depósito de la retención, y en caso que ese primer pago no nos alcance, en el pago siguiente vamos a retener la diferencia de la retención y el resto ya de dinero se lo va a llevar el director. Bien. Estamos siempre hablando del impuesto a las ganancias, ¿no? Yo no recuerdo si lo habíamos mencionado antes, pero vale la aclaración en este momento de que estamos hablando del impuesto a las ganancias. Bueno, fuiste muy clara, te agradezco muchísimo nuevamente tu participación, te espero en otra oportunidad y a ustedes también nos encontramos en la próxima. Recuerden que tienen en Repar Más información acerca del tratamiento de los honorarios de directores, artículos. También tenemos en el libro de la colección práctica de ganancias sociedades bien desarrollado este tema y, como les comentaba hace un momento, la calculadora para los honorarios que la vamos actualizando cuando cambia la fórmula. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos pronto.